tracción ortopédica o terapéutica. En algunos textos lo van a encontrar también como tracción vertebral o tracción manual, pero esas dos no son más que las clasificaciones o los tipos de tracción. Actualmente las tracciones son poco utilizadas, ¿ok? Pero son un ente o parte de un medio físico cuando son tracciones mecánicas, ¿verdad? Que en algunos centros todavía existen, ¿ok? Como tal, la tracción es una fuerza mecánica que aplica una tracción al cuerpo que puede llegar en algún momento a separar las superficies articulares y estirar, elongar la parte blanda que pueda estar o que tiene que estar circundante a la articulación. Es decir, que también es capaz de elongar los ligamentos y los tendones. Esta tracción, ¿verdad?, puede ser dividida en dos. Una mecánica que es ejercida específicamente por algún objeto que va a ejercer una presión, una tensión específica al paciente, ¿ok? Puede ser aprovechando el peso del cuerpo del paciente, puede ser aprovechando la gravedad o simplemente utilizando algún peso específico que nos haga la separación articular. Y la manual, que es ejercida específicamente por las manos del terapeuta. Pero cuando hablamos de la manual vamos a dirigirnos específicamente a ciertas técnicas fisioterapéuticas, ¿verdad?, que nos van a dar la separación articular. Por ejemplo, la técnica de Kaltenburg, que nos van a dar tracción o distracción de las articulaciones, por ejemplo, de mano. Todas estas tracciones las vamos a utilizar siempre y cuando nuestro conocimiento anatómico sea el máximo, sea adecuado. Porque si ejercemos algún tipo de tracción en algún paciente y realmente no sabemos la anatomía, en dónde se encuentran los ligamentos, dónde está el origen e inserción de los músculos, dónde está la articulación que queremos movilizar o cuál es el tipo de superficie ósea que presenta esta articulación, no podemos realizar la aplicación de la tracción. Como les dije, los tipos de tracción pueden ser vertebral, ¿verdad? Esta tracción vertebral la vamos a estar ubicando específicamente en la columna vertebral, por eso su nombre, y la vamos a ejercer por dos mecanismos, uno manual y uno mecánico, ¿ok? Dentro de la tracción mecánica vamos a utilizar camillas que van a tener la función específica de fijar una extremidad corporal y poder elongar otra extremidad. Y la manual la vamos a hacer nosotros mismos con nuestras manos. La manual ya va a depender tanto de la fuerza, resistencia y el peso que el terapeuta pueda ejercer en esa articulación o en ese paciente. Aparte que también va a depender específicamente de todas las condiciones anatómicas y fisiológicas del cuerpo del paciente. Como un punto específico, vamos entonces a definir lo que sería la tracción manual. Y la tracción manual es simplemente la aplicación de fuerza por parte del terapeuta en una dirección específica, y esta dirección específica nos va a llevar a la distracción o a la tracción, a la separación de las superficies articulares.
Un punto específico, importante, que debemos recalcar, que debemos tener en cuenta es que la tracción que podemos aplicar en las superficies o en las superficies articulares o en las articulaciones periféricas, llámese articulaciones periféricas, por ejemplo, todas las articulaciones de la mano, las articulaciones del hombro, del codo, ¿okay? Van a ser realizadas, estas tracciones van a ser realizadas por el terapeuta y se puede llegar a considerar como parte de la terapia manual y no como un agente físico propiamente dicho, puesto que cuando hablamos de agente físico o de medio físico es cuando utilizamos un aparato, un objeto o un equipo específico para llegar a un efecto terapéutico y un efecto fisiológico. Ojo, con la tracción también logramos los efectos fisiológicos y terapéuticos, pero al no utilizar ningún tipo de objeto, algún tipo de medio, algún tipo de agente específico, ya no se considera como parte de los agentes físicos, sino como parte de la terapia manual, y es por ello que la podemos ubicar como, por ejemplo, la técnica de Kaltenburg. Para hablar un poco más sobre la terapia, la tracción manual, ¿verdad? Como les dije, esta va a ser la aplicación de la fuerza por parte del terapeuta y esta puede ser vertebral o las articulaciones periféricas. ¿Cuáles son los principios básicos por los que se rige la tracción manual vertebral? Bueno, van a ser 3 específicamente: la descompresión, la decoaptación y la autoaspiración. Todos estos efectos van a estar específicamente ubicados dentro del disco intervertebral, dentro de la articulación vertebral como tal, dependiendo obviamente de cuál es el segmento que vamos a tratar. En la descompresión se basa principalmente en eso, en separar las superficies articulares y ayudar con esta separación a disminuir un poco el dolor y la presión que pueda estar presente por alguna patología o alguna causa patológica específica. Puede estar específicamente dentro de la línea articular, ¿ok? También tenemos la decoaptación. La decoaptación está presente por la separación de los segmentos óseos, ¿sí? Y esta va a producir una elongación de los tejidos blandos que pueden estar o que están presentes en la parte periférica de la articulación y que van a permitir entonces la separación, pero que sea de una forma adecuada y equilibrada. ¿Esto qué quiere decir? Que la decoaptación va directamente a los tejidos blandos, es decir, cápsula, ligamento y tendones. Y la autoaspiración se va a ver directamente dentro del disco intervertebral cuando estamos en presencia de alguna hernia discal y podemos aplicar la tracción manual para poder disminuir la presión, elongar todo aquel tejido blando circundante y que este disco intervertebral haga o presente un fenómeno que se llama fenómeno de succión del disco intervertebral, que es cuando hay algún proceso de protusión, se aplica la tracción y ese proceso de protusión puede disminuirse porque el núcleo pulposo vuelve, ¿verdad? O puede volver a su posición inicial, es decir, en el centro del disco intervertebral. También entonces tenemos los efectos mecánicos de la tracción manual vertebral que pueden ser los siguientes. Como punto importante es el aumento del espacio intervertebral
que va a estar regido específicamente por la separación de los cuerpos y puede producir la disminución de cualquier síntoma irritativo, dolor, presión y compresión de las raíces nerviosas. También puede ayudar a la reducción de la presión interarticular, esto es por la separación. Se disminuye la presión que se encuentra dentro de la articulación. Como les he dicho, elonga también los tejidos blandos, llámese ligamentos o tendones, y también presenta o realiza la elongación muscular. También tenemos, ¿verdad? Los objetivos de la atracción según diferentes autores. Estos autores, la mayoría son personas profesionales que se han dedicado a la terapia manual, ¿ok? Por ejemplo, Cyriax puede sugerir que la atracción puede lograr separar los cuerpos y que el disco puede estar sometido a una presión negativa capaz de absorber la posible protusión del núcleo pulposo. Lo que les hablaba anteriormente, gracias a la atracción, ¿verdad? Podemos llegar a disminuir la protusión del núcleo pulposo y poder llegar a disminuir, por ende, los síntomas producidos por esta hernia discal. Según Weick, ¿verdad? Dicen que la atracción inducida por la tracción vertebral afecta los mecanorreceptores espinales. Esta afectación o esta alteración de los mecanorreceptores nos van a ayudar a la disminución del dolor y a la disminución de aquellos síntomas irritativos. Caillet también dice que los efectos de la atracción pueden llegar a corregir la hiperlordosis lumbar o la lordosis lumbar. Otros autores coinciden en que se reduce la presión en las articulaciones o en las estructuras óseas que pueden llegar a producir el dolor y que mejora las propiedades viscoelásticas del tejido y aumenta la circulación. También tenemos los efectos fisiológicos de la tracción manual vertebral y se encuentran ubicados en disminuir la compresión nerviosa. Al disminuir la compresión nerviosa, todo aquel impulso nervioso, aquel impulso eléctrico que pueda estar alterado gracias a la compresión puede llegar a normalizarse, ¿ok? Ayudando así entonces a un impulso nervioso normal, disminuyendo por ende el dolor y ayudando realmente a una circulación de una conducción nerviosa adecuada. También entonces disminuye, como les dije, la presión que se encuentra dentro del disco y puede llegar a disminuir la protusión con solo movilizar el núcleo pulposo de posición. También entonces favorece la acción de los mecanorreceptores porque gracias a la acción de los mecanorreceptores podemos llegar a disminuir el proceso doloroso. Mejora también la articulación intraarticular. Esto quiere decir que la articulación puede llegar a irrigarse de líquido y de sangre de forma correcta, lo que puede llegar a aumentar la lubricación dentro de la articulación. Y, como les dije, mejora también el flujo sanguíneo intraarticular. De una forma más visual tenemos entonces, ¿verdad? Dos imágenes en donde en la primera, en la que está superior, ¿verdad? Es una imagen en donde se encuentra la flecha roja señalando específicamente la hernia discal posterior, es decir, una hernia que está en esa imagen comprimiendo alguna raíz nerviosa, ¿ok? Esta imagen nos da entonces esa visión de el núcleo pulposo saliendo de su zona
de normalidad. Para entonces así, luego, que es la imagen que está por debajo, luego de que se aplique el proceso de tracción, la hernia puede llegar a retornar, es decir, deja de comprimir los nervios que estaban comprimiendo en la imagen anterior, ¿verdad? Y entonces se puede llegar a la disminución de los síntomas irritativos, es decir, dolor, compresión, parestesia, puede llegar a ser hormigueo, alguna sensación de electricidad, toda aquella patología clínica, mejor dicho, que pueda estar presente en una hernia discal. ¿Cuáles son las precauciones que debemos seguir al momento de aplicar esta tracción vertebral? Bueno, primero que esta tracción nos puede llegar a servir para aquel proceso de diagnóstico, nos puede llegar a servir para el proceso de valoración, ¿sí? Porque esta permite detectar algunos fenómenos específicos anatomofisiológicos dentro de la zona en la que vamos a tratar. Va a tener un carácter terapéutico específico porque permite aplicar, como les dice ahí, una fuerza específica necesaria bajo el tiempo necesario y en la dirección adecuada. Estas precauciones van más que todo a la aplicación de la tracción, ¿ok? Y son las siguientes. Como punto importante, tener una buena fijación antes de comenzar la sesión. No podemos aplicarla en aquellos pacientes o en aquellas personas o en aquellos aparatos en donde no exista objetos para la fijación corporal del paciente. Si este paciente no es fijado adecuadamente, no podemos utilizar la tracción, lo que puede permitir que el paciente se sienta inseguro y pueda llegar a disminuir la seguridad en el tratamiento. Esta fijación, como les dije, puede atribuir al paciente a garantizar su relajación, su comodidad, su confianza y realmente tener la seguridad de que ese tratamiento puede llegar a funcionar. También es importante en aquellos pacientes que utilicen prótesis dentales, ¿verdad?, que se les debe colocar una capa de gasa específicamente entre entre sus dientes, entre las piezas dentales, para poder evitar la presión en la boca o en sus dientes. Si el paciente en algún momento utiliza una prótesis dental, necesitamos quitar la prótesis, remover la prótesis y colocar una capa gruesa de gasa para evitar entonces la presión entre los maxilares. También en aquellos pacientes que te pueden presentar náuseas y vértigo, después de haber aplicado la primera sesión de tracción, generalmente no se realiza otra aplicación, puesto que podemos llegar a alterar el proceso anatómico y fisiológico de la columna cervical, por ejemplo. Entonces, aquellos pacientes en los que se refiere a cualquier síntoma o signo posterior a la aplicación, entonces en ese paciente no se puede aplicar la tracción. Por ejemplo, si estamos aplicando una tracción cervical, es muy común que la cabeza del paciente esté por fuera de la camilla si lo estamos aplicando de forma manual, ¿ok? La cabeza del paciente generalmente está por fuera de la camilla para poder realizar el proceso de movilización y el proceso de tracción de una forma más adecuada. Lo importante de hacerlo así es que nosotros como terapeutas debemos generar
la seguridad en ese paciente de que su cabeza no va a tener ninguna lesión aparte de la que ya tiene. Es por ello que si estamos sentados en una camilla y la cabeza del paciente la tenemos en nuestras manos, nuestras rodillas pueden estar cerca de la cabeza del paciente para que él se sienta lo más seguro posible con nuestras rodillas o nuestros muslos cerca de su cabeza. También que vamos a tener en cuenta que no a todos los pacientes les sirve, por ejemplo, la tracción manual. No a todos los pacientes les sirve la tracción mecánica, sino que simplemente vamos a tratar de hacer un proceso diagnóstico de valoración previo de utilizar la tracción para poder saber qué tipo de problemas cervicales lumbares presenta ese paciente, para poder saber qué tipo de tracción vamos a utilizar. La aplicación de la tracción es aproximadamente entre 5 y 10 minutos, pero todo va a depender del criterio de cada terapeuta. Como base general es de 5 a 10 minutos, no más de allí. Todo es dependiendo de la sintomatología del paciente. Si, por ejemplo, el paciente no se le ha producido ningún tipo de alivio, ningún tipo de disminución de los síntomas en el 5.º tratamiento, la tracción se debe parar, porque entonces no está haciendo el objetivo, que es disminuir el dolor y todos los síntomas que puede presentar el paciente. La técnica específica para poder aplicar la tracción es la siguiente. Como les dije, necesitan a juro saber anatomía para poder aplicar esto. Lo voy a leer tal cual para que no se pierda ningún proceso específico, pero dentro de la técnica específica de tracción cervical tenemos la siguiente. Como punto inicial, la posición básica que debe presentar el paciente al momento de aplicar la tracción. Y esta es con el paciente en decúbito supino, con posición de Williams. En la posición de Williams es el paciente acostado de decúbito supino y con las piernas flexionadas, es decir, pies apoyados en la camilla y piernas flexionadas. Las manos se van a ubicar a los lados del tronco, ¿verdad? Pero se va a fijar el tronco y los miembros inferiores para evitar cualquier compensación del cuerpo al momento de hacer la tracción. También vamos a tener una toma y una contratoma. Por ejemplo, la palma de la mano del fisioterapeuta va a apoyar el occipucio con los dedos pulgar y meñique en forma de C. Esto tenemos que hacerlo de forma presencial para que me puedan entender. Sin embargo, van a estar ubicados en la apófisis mastoide del occipital. El resto de los dedos van a estar a los lados, a lo largo, mejor dicho, del segmento cervical, en dirección caudal. Céfalo-caudal, es decir, hacia abajo van a estar ubicados los dedos. La mano que se va a encargar de traccionar, al momento de hacerlo, tendrá que abrazar el mentón de forma firme pero delicada. Es decir, que una mano se va a situar por debajo del occipucio, en la zona cervical, y la otra se va a ubicar exactamente por encima del mentón. Y de esta forma entonces se va a realizar la tracción. Pero antes de esto tenemos que tener en cuenta el ángulo de tracción, que es para tener mayor efectividad a nivel de la columna cervical alta o de la primera articulación cervical. Tenemos que tener un ángulo de tracción de 0, es decir, no podemos flexionar ni extender la columna antes de. Si se pretende una mayor influencia del resto de los segmentos, entonces se puede flexionar el cuello entre 20 y 30 grados. Pero si nada más queremos movilizar
el occipital, el atlas y el axis, tenemos que mantener ese cuello en posición neutra. Si queremos movilizar la parte baja de la cervical, es decir, desde la tercera hacia la sexta, hacia la séptima, ¿verdad? Tenemos que flexionar entre 25 y 30 grados específicamente. Ahora, hablando ya un poco más dentro de lo que sería el proceso de tracción, tenemos que ver cuál es la carga que vamos a aplicar. Por lo general, los límites de la aplicación en columna cervical están entre 4 y 20 kilos de carga que va a realizar el paciente, en este caso en la tracción manual. A pesar de que puede existir un margen de seguridad, y ese margen de seguridad nos demuestra que no se pasa de 10 a 12 kilos para mantener la seguridad y que nuestra articulación cervical esté completamente cuidada y la tracción se haga de forma adecuada, sin riesgo para el paciente. Como otra característica, ¿verdad? Se puede aplicar el 10% del peso corporal del paciente para que la tracción se haga de forma adecuada. Si es primera vez que el paciente vaya a presentar o vaya a utilizar este tipo de tratamiento, se debe entonces aplicar, o podemos aplicar, solo la mitad del tiempo y la mitad del peso. Allí tenemos en las imágenes, ¿verdad? En la imagen o figura 1, la posición específica. Como les dije, si vamos a aplicar una tracción entre C1 y C2, la aplicación de la tracción es en esa posición. Esa es la posición de William, de cúbito supino, piernas flexionadas y los pies apoyados, manos a los lados del cuerpo, el cuello en neutro y una mano por debajo de la cabeza del paciente y la otra tomando el mentón y haciendo entonces la tracción hacia el cuerpo del terapeuta. En la figura B, ¿verdad? Tenemos entonces la aplicación de la tracción cervical en las cervicales C7 y C6 y C7. Fíjense que lo que cambia es el ángulo de flexión del cuello. También tenemos las técnicas específicas para realizar una tracción lumbar. Por ejemplo, la posición básica para la tracción lumbar es paciente en decúbito supino, las caderas y las rodillas flexionadas a 90 grados, ahorita ven la imagen, manos que se van a aguantar en el borde de la camilla o que van a estar ubicadas a los lados del cuerpo. La toma y la contratoma van a ser las manos del fisioterapeuta van a abrazar y a fijar simultáneamente ambas piernas por debajo de las fosas popliteas, es decir, por debajo del hueco popliteo, por debajo de la rodilla. El modo de realización es el siguiente: en posición de pie, próximo al borde de la camilla. El fisioterapeuta sujeta por debajo de las pantorrillas o de los gemelos del paciente. Los codos presionan y fijan las piernas a los costados del terapeuta, mientras ejerce una tracción sobre la columna vertebral mediante la tracción caudal de las extremidades inferiores. Ya se los voy a explicar con la imagen. La carga que se puede aplicar es aproximadamente entre 30 y 90 kilos, pero se aconseja que la tracción sea aproximadamente entre el 30 y 50% del peso corporal, porque la región lumbar aguanta un poco más de peso y de carga. Y aproximadamente como
medida específica podemos utilizar también el 25% del peso corporal. Como les dije, ¿ok? Se puede aplicar en la camilla o en la colchoneta. Lo importante es lo siguiente, que el paciente va a estar acostado en decúbito supino con las caderas y las rodillas flexionadas en 90. Nosotros vamos a tomar al paciente en los gemelos y de allí, de esa misma posición, vamos a hacer tracción hacia el cuerpo del terapeuta. Si estamos en colchoneta, la tracción va a ser hacia arriba, ¿ok? Hacia arriba, hacia la cabeza del terapeuta. Las indicaciones y las contraindicaciones de esta técnica van a ser las siguientes. Primero, las indicaciones van a ser una discopatía degenerativa en donde vamos a aplicar la tracción para que esta discopatía pueda llegar a normalizarse. Una hernia del núcleo pulposo, ¿verdad? Es decir, una hernia vertebral que nos va a producir algún proceso de compresión específica de las raíces nerviosas. Algún síndrome de hipomovilidad facetaria, es decir, algún síndrome en donde las vértebras o las articulaciones sean o pasen por un proceso de inmovilización. Escoliosis que pueden ser de forma antálgica, es decir, que no van a presentar ningún tipo de dolor, o aquellos procesos dolorosos en columna o en mano que nos puede ayudar la tracción para poder disminuir la presión y así disminuir la presión y en los procesos dolorosos. También entonces tenemos las contraindicaciones. Estas contraindicaciones tenemos que tenerlas claras. Fíjense que hay más contraindicaciones que indicaciones. Dentro de las contraindicaciones vamos a tener pacientes con inestabilidad de la articulación que vamos a presentar, aquel paciente con hiperlaxitud, aquel paciente con hipotonía, aquel paciente con flacidez. No se puede aplicar tracción porque podemos provocar una lesión articular fuerte. O aquellos pacientes con hipermovilidad, que son aquellos pacientes que tienen hiperlaxitud ligamentosa. En artritis reumatoide, porque la artritis reumatoide nos causa una degeneración específica de las superficies articulares y al momento de hacer tracción podemos provocar alguna fractura o algún proceso de pinzamiento de la superficie. Tampoco se puede presentar en síndrome de Down ni en síndrome de Marfan porque pueden presentar alteraciones del tono. Por ejemplo, el síndrome de Down tiene hipotonía. En la hipotonía entonces hay hipermovilidad y no se puede colocar porque podemos causar, por ejemplo, una luxación. Traumatismos recientes o algún proceso de dolor severo. ¿Por qué traumatismos recientes? Porque no sabemos en qué calidad está la superficie articular, si hay alguna fractura, si hay alguna fisura, si hay algún proceso específico que pueda estar alterando la mecánica normal de la articulación y podemos entonces provocar algún proceso peor dentro del paciente. En aquellos pacientes que tienen enanismo por acondroplasia o aquellas personas con algunas malformaciones estructurales tampoco. Y no lo coloqué aquí, pero los pacientes con huesos de cristal o huesos de cristal que van a presentar fracturas por cualquier tipo de movimientos y en ellos tampoco se puede aplicar la tracción porque podemos provocar muchísimas fracturas. Aquellas personas que presenten insuficiencia vertebrovascular, es decir, que presentan una alteración en la arteria basilar y que nos van a dar, por ejemplo, vértigo, mareo, en esos pacientes no podemos aplicar.
en presencia de tumores en el área a tratar o en un proceso de metástasis, porque podemos provocar una diseminación de todo este proceso patológico. En la osteopenia o osteoporosis, por eso mismo, porque no sabemos en qué condiciones está la articulación para nosotros poder movilizar. En el embarazo es por el proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de una hernia lumbar, no podemos aplicar directamente una tracción ni vertebral ni lumbar, porque podemos alterar la mecánica de la pelvis con respecto a la columna y podemos alterar o inducir incluso hasta el parto en algunos casos y en algunas teorías. En mielopatías espondilósicas, porque son patologías específicas de la mielina, podemos causar algún proceso de alteración de la conducción nerviosa, algún proceso específico en la articulación que genere una espondilosis, es decir, algún proceso de fijación de la articulación, entonces no se puede colocar. En aquellos pacientes tampoco con hipersensibilidad o hiposensibilidad, porque realmente no van a saber qué está pasando, si van a presentar algún proceso doloroso, si no lo van a presentar, si hay algún proceso de hormigueo, de parestesia. No se puede colocar en alteraciones tampoco de la sensibilidad. Por otra parte, entonces, tenemos lo que sería la aplicación de la tracción mecánica, que va a consistir realmente en la aplicación de una fuerza para poder separar las superficies articulares. Pero esta fuerza va a estar mediada específicamente por un aparato, por un objeto, por un medio específico. Estos medios por generales son aparatos eléctricos, que van a ser adaptables a las necesidades del paciente. En algunos casos, como lo ven en la última imagen de una persona sentada frente a una puerta, pueden ser manipuladas por el paciente. Pero estos tipos de tracción mecánica son peligrosos, porque el paciente siempre va a querer más, es decir, siempre va a exigirse un poco más de lo que puede llegar a soportar, y podemos lograr un proceso de lesión. En cambio, con los otros aparatos que ven en la imagen, podemos llegar a medir exactamente la presión y la tensión que queremos lograr con el paciente. Ellos ya tienen un peso estipulado, vamos a calcular realmente el porcentaje de peso del paciente para poder regular la máquina. En la imagen que tenemos en la derecha, que hay una persona colocando una cincha en la región craneal, esa es la tracción cervical que vamos a poder encontrar dentro de los centros de rehabilitación públicos, ¿ok? Pero, como les dije, este proceso, o esta específicamente, ha dejado de utilizarse porque atrás, no sé si lo ven, está una bolsa. Bueno, esa bolsa nosotros teníamos que llenarla de agua, nosotros tenemos que llenarlos de agua y calcular el 10%, el 25% del peso del paciente, el 10% del peso, para poder aplicar la tracción. Y bueno, las indicaciones específicas de esto o la utilización específica va a depender de cada uno de los aparatos. Cada aparato va a regularse de una forma distinta, ¿ok? Pero como regla básica va a regularse la presión y el peso de la tracción. Las ventajas es que podemos tener un buen control de la fuerza y el tiempo, y es fácilmente regulable. Otra es que una vez aplicada no requiere la presencia del médico. Esto es relativo porque necesitamos estar pendientes de la clínica que pueda presentar el paciente durante la aplicación.
También una de las ventajas es que son adaptables al domicilio de la persona, pero no tenemos el control del peso ni el control de la presión que se va a utilizar. También permite tracciones tácticas o intermitentes. Esto es si el terapeuta o el médico lo realiza, pero realmente yo no las veo como unas ventajas específicas, sino que son unas ventajas relativas, porque ejemplo, que se coloque en la casa no es una ventaja, sino para el paciente, para nosotros no, porque como les dije, no podemos estar pendiente de lo que está pasando. También las desventajas de la tracción mecánica tiene los aparatos eléctricos, son caros, precisan tiempo para su ajuste, tienen ausencia de la participación o control por parte del paciente. Algunas personas no toleran la restricción de las cinchas o en la cara o en el cuerpo y movilizan regiones amplias y no hay realmente una precisión de la articulación que se necesita traccionar. O sea, no podemos traccionar generalmente. Bueno, yo quiero traccionar solo la L1. No, tú aplicas la tracción y ahí van todas las lumbares en la misma tracción. O sea, no podemos elegir qué segmento corporal vamos a utilizar.